chatarra, una parte elemental ahí entre los productores, los consumidores y los productores de acero y los generadores de estas, que el título que pues me llamó la atención como para darle un poquito de interés, pues llamarle un subproducto de valor a la chatarra. Entonces, pues les quiero describir un poquito, básicamente, un poco de la evolución de lo que es la chatarra en los años recientes, quizá unas proyecciones hacia dónde se interpreta o con nosotros como procesadores de chatarra el consumo y el valor agregado de este subproducto del acero. Después quisiera, bueno, primeramente describirles un poco de la empresa de Triple M Metal y por último, bueno, voy a describir lo que venimos viendo y escuchando de algunas dinámicas de mercados de la chatarra a nivel nacional, a nivel regional, internacional. Entonces, si me permiten, voy aquí a compartirles mi pantalla, les voy a describir un poquito y en breve, ahí se ve. Sí se ve. Muy bien. Triple M Metal llega a México ya hace más de 15 años, es una división o una operación más de una compañía canadiense fundada hace más de 40 años por dos hermanos, una historia muy típica de inmigrantes en el área este de Canadá, dos hermanos que empezaron con la recolección de chatarra en el área de Toronto, de Hamilton, y posterior, bueno, ha crecido la compañía y divisiones a operaciones de reciclaje, a operaciones de procesamiento de aceros, y fundiciones y algo de reciclaje de electrónicos. Triple M Metal cuenta con 31 patios de operaciones de reciclaje, procesamiento de chatarra ferroso y chatarra no ferrosa. Entre ellos se encuentra el aluminio, los cobres, los metales. Los patios principalmente están en el área del este, como decía, en el área de Toronto, desde Niágara hasta el área de Quebec y Montreal, y con operaciones de algunas trituradoras en esas zonas para darle abasto de chatarra y de materia prima a las acerías que están en la región ahí de Canadá y algunas acerías en el área del noreste de Estados Unidos. Otra empresa parte del grupo es Venture Steel. Venture Steel son centros de servicio, procesamiento de rollos para proveer a la industria automotriz, alguna industria de línea blanca y de construcción. Igualmente está una empresa dentro del grupo que se llama Matalcos, que la componen 6 fundiciones de aluminio. Este es fundiciones aluminio secundario para suministrar el lingote a los procesadores estructurales, de aluminios estructurales. Y reciente, hace unos años, adquirieron una empresa de reciclaje de electrónicos, de Quantum. Como sabemos ahora, pues con todo el tema de reciclaje electrónico, pues esa empresa está especializada en esos materiales. Triple M, esos 31 patios de Triple M incluyen un patio, varios patios en Estados Unidos y entre ellos uno en la zona automotriz o en el hub automotriz de las Carolinas, y asimismo en México se estableció con un patio de operaciones en Ramos Arizpe. En total de los patios, Triple M tiene una concentración y procesamiento de más de 250,000 toneladas mensuales de chatarra de fierro, ferrosa, a través de los patios, principalmente o muy enfocados del reciclaje de la generación industrial y asimismo para procesar y suministrar a las acerías que estén en la región. Y como les contaba, en Ramos Arizpe, este patio de metal Triple M se estableció en un parque industrial en donde muy temprano, hace más de 15 años, se establecieron empresas de autopartes, de estampados automotrices como Magna, Martín Reas, centros de servicio como Acero Prime, entre otros.
de los cuales Triple M vino de la mano con algunos convenios, algunos contratos de servicio con estos estampadores, con estos centros de servicio, para dar el servicio de recolección y de procesamiento y de comercialización de retorno industrial. Triple M cuenta también con una parte importante de reciclaje y de recolección y de procesamiento de aluminios. Como les mencionaba, esa división de fundiciones generalmente utiliza o consume aluminio que viene de las autopartes, de los troquelados automotrices, como las series 5000 y 6000, en donde la recolección se procesa, se empaca, se selecciona y se envía principalmente al sistema de fundiciones de Matalco, parte del grupo. En México tenemos la operación de patio en Ramos Arizpe y contamos con plantas en servicio en el área. Tenemos el servicio de recolección y de administración de la chatarra o del retorno industrial en el área de Monterrey. Esa chatarra sí la concentramos en el patio, la procesamos y como podemos ver tenemos una alternativa de enviar por ferrocarril para los eventos de exportación y o en contenedor para algunas exportaciones de materiales no ferrosos. En el área de Bajío tenemos algunos servicios en plantas automotrices, igualmente mismos contratos que tenemos en servicio con las plantas que están en la zona norte, que están en el área de Estados Unidos y Canadá. Esa chatarra generalmente la administramos y esa chatarra no tiende a viajar al patio, se tiende a quedar en las zonas del Bajío o en el área del sur de México, ahí en el área de Puebla y Tlaxcala. Y comenté que este concepto de chatarro, chatarreros, pues lo hemos visto evolucionar. Creo que muchos tenemos la imagen o la idea de pues, la chatarra como desperdicio en algunos casos, en donde o se recolectaba en la calle, que aún es, o en las plantas, pues se convertía en un material de riesgo, en un material que ocuparía espacio, que no tendría algunos equipos de manejo, y a través del tiempo, pues dándole valor y viendo la recuperación que existe en esta chatarra, o en la chatarra ferrosa y en los aluminios, empresas como Triple M pues entran a dar el servicio de recolección y de administración con el suministro de equipos de manejo, de logística, de procesamiento y un posterior proceso de comercialización. Los generadores, las plantas industriales, o por los volúmenes o por el tipo de material y en el estado en que se encuentran, generalmente no tienen mucho acceso directo a los consumidores. En el caso particular de Triple M Metal, nosotros nos concentramos en el área industrial, en la chatarra, como mencionaba, en la chatarra de aceros, de fierro y en los aluminios, con contratos corporativos en las plantas en las regiones que vayan a estar. Platicando un poquito de la chatarra y los tipos o cómo la hemos entendido y conocido que se clasifica, pues la chatarra principalmente su contenido de fierro es lo que se pretende y lo que recuperar y regresar a las instalaciones, a las acerías y a las fundiciones. Sin embargo, la chatarra puede encontrarse en diferentes tipos, en diferentes formas, con diferentes propiedades. Existen chatarras de equipos pesados, de demolición, existe chatarra que se genera del mismo reciclaje y los cambios de equipos y de automóviles y de línea blanca de consumidores. Entonces, empezando por algunos tipos de chatarra, pudiéramos encontrar, me voy a brincar aquí a algunas imágenes, pues la chatarra de retorno industrial principalmente viene de acero laminados, en donde en algún proceso de transformación, de estampado, de troquel, se genera algún recorte, algún desperdicio.
Y este retorno industrial, muy conocido en el medio de la chatarra como busheling, pues tiene una propiedad que lo pone como un material de primera. Tiene un contenido alto de fierro, tiene pocas impurezas, pocos residuales, y dándole densidad, pues va a tener un uso conveniente para las acerías. Otro tipo muy común es la chatarra que conocemos como HMS, que sus iniciales quieren decir Heavy Melt, que son estructuras pesadas, fierros de dimensiones que van a requerir algún procesamiento antes de usarse en la acería. Y dependiendo de las dimensiones y la estructura o la densidad de ese HMS, se clasifica como número 1, número 2. Esta chatarra es típica y muy conocida en las acerías de alto horno. Como menciono, generalmente se va a procesar para darle alguna densidad y alguna dimensión que sea útil para el horno. Conocemos también aquí en la chatarra de triturado. Esta chatarra pues proviene de unas trituradoras, unos shredders que le llaman. Algunos conocemos las trituradoras que van desde de las que tienen capacidad para procesar carros enteros y generan lo que comúnmente llamamos como el triturado o el chicharrón. En el proceso del triturado va a haber una segregación de los materiales no ferrosos, de los metales, por medio de bandas y de imanes y de decantación de materiales. Eventualmente, lo que se obtiene es pues un material, un metal con un alto contenido de fierro, con poca contaminación y con alta densidad. Voy a regresar. Tenemos material mixto. Comúnmente el material mixto lo vamos a ver con el reciclaje de la calle. Como les mencionaba, generalmente todo esto viene de los consumidores, de los hogares, de los enseres domésticos, cualquier material cualquier equipo de uso doméstico que llega a su término de vida y lo descarten. Este material mixto va a venir en diferentes dimensiones, igualmente va a requerir un proceso de cizalla o de corte y generalmente puede venir contaminado con pinturas, algo de aceites, algo de plásticos, para lo cual pues se necesita preparar. Tenemos, como les mencionaba, en el caso propio o típico de Triple M Metal, nuestra especialidad viene siendo el retorno industrial. Ya lo mencioné, es proveniente de cualquier proceso que venga directamente de utilizar algún acero. Generalmente es en forma de lámina, pueden ser placas, y estos aceros que eventualmente tienen algún recorte y desperdicio, pero desperdicio para recuperarse como material de primera. Hago un paréntesis ahí en el caso particular pues de México y de la industria automotriz y de línea blanca de fabricantes de equipos pesados, como hemos visto, pues crecimiento en los últimos 15 o 18, 20 años de esta industria en México, pues hemos visto la generación y la disponibilidad de este retorno industrial crecer en este tiempo de manera importante. Posteriormente voy a hablar un poquito de las dinámicas de mercado, de a dónde se utilizan y qué uso y en qué regiones pudieran tener mejor valor estos materiales. Otro tipo de chatarra pudiera ser la rebaba de fierro, generalmente viene de procesos de maquinado, es chatarra con un alto contenido de fierro, con una alta densidad, más sin embargo tiene algunas contaminaciones generalmente de aceites, lubricantes, para lo cual sí requiere un proceso de manejo especial y algún proceso de preparado antes de usarse en las acerías. Tenemos chatarras
un poco más especiales para uso o especializadas para algunos usos, como es una chatarra de fundición. La chatarra de fundición, por sus dimensiones, tiene que cumplir con 40 centímetros en su máximo de dimensión, y el valor de estas chatarras generalmente es por el contenido o el bajo contenido de manganeso, o que no tenga algún recubrimiento como el galvanizado. Y lo que sucede es se aprovecha el contenido de fierro en los procesos de fundición, que son hornos de menor capacidad, pero con especificaciones y de fundición para partes especializadas más cerradas que la acería. Tenemos el otro tipo de chatarra es la placa y la estructura, proveniente, como decía, de fabricantes de equipos pesados, de proyectos de demolición, de estructuras. Existe chatarra de placa y estructura que proviene de los deshuesaderos, de los barcos que ya tienen su vida útil. Quienes hayan tenido oportunidad de estar o pasar en el área de Brownsville, Texas, existen 3 deshuesaderos, 3 chatarreros que se dedican a picar barcos, porque este es un lugar exclusivo o que tiene los permisos para desmantelar barcos de la Marina de Estados Unidos. Y es interesante que un portaaviones como esta dimensión, que entra al proceso de deshuesadero, de picado, puede llegar a generar 120,000 toneladas de chatarra, y lo llegan a desmantelar y a procesar en no más de 6 meses. Entonces, estos son procesos que generan, otra vez, la recuperación de algunos tipos de chatarra. Tenemos algunos sustitutos y o complementos que son en base de mineral de fierro, los que hemos escuchado los términos de arrabio, la briqueta y el DRI. Estas materias primas provienen efectivamente del mineral de fierro, cual se pasan por unos procesos de hornos, y se concentra el contenido de fierro. El mineral el arrabio, comúnmente conocido, proviene de países como Brasil, países como entonces Ucrania, Rusia, antes de la guerra. La briqueta, también un concentrado de mineral de fierro, también por un proceso de hornos, en donde se concentra el contenido de fierro. Y el proceso de DRI, de reducción directa del mineral de fierro. Estos son compuestos o componentes que son sustitutos y o complementos en algunos casos de fundición para las chatarras. Algunas de las propiedades típicas o que se busca en la chatarra, pues evidentemente es el alto contenido de fierro. Se busca tener una densidad que, en el caso de alimentación a los hornos, pues permita que se concentre una cantidad necesaria en las coladas de material a fundir. Que no contenga residuales. Estos van a contaminar la colada en la acería, como el aluminio, el cobre, el níquel, plomo, y por supuesto que no tenga algún contenido alto de contaminantes como pinturas, plásticos. Términos o conceptos conocidos en el procesamiento y de las chatarras, pues tienen que cumplir con algunas restricciones, por supuesto que no contengan materiales radioactivos, algunos residuos peligrosos que puedan causar algunas explosiones en la acería, que no tengan contenedores y o tanques sellados, así como excesos de aceites y o lubricantes. Todas estas propiedades o estas especificaciones pues hacen que un tipo de chatarra, como decía, cumpla para cierto propósito de acería, para cierto propósito de fundición, y dependiendo de sus propiedades, pues va a tener alguna recuperación o algún valor más alto de utilización en acerías y o en las fundiciones.
Los usos típicos de los consumidores, los usos típicos de la chatarra, como conocemos algunos, pues en el caso del alto horno son procesos de acería, de coladas, en donde en su mayoría van a tener un contenido de mineral de fierro. Más sin embargo, sí utilizan algunas mezclas de chatarra, dependiendo de la aplicación de los aceros, la aplicación final o el tipo de acero. Los procesos de horno eléctrico pues son en base a 100% chatarra, quizá en algunos casos con algún sustituto, como les mencionaba, de arrabio y o de briqueta o de DRI. Y en el caso de las fundiciones, las especificaciones son más cerradas que las acerías en cuanto que se producen aceros o piezas de una especificación más cerrada, en donde los hornos son de menor capacidad para controlar esas coladas, y eso hace que las chatarras tengan que cumplir hasta cierto punto una especificación de composición química y de medidas. Entonces, voy a regresar un poquito con el concepto que conocimos o que tenemos usualmente en mente de la chatarra, pensando que en un tiempo era desperdicio, mas sin embargo, a través de un proceso, de una administración y un manejo, pues vemos que tiene una utilización y evidentemente un valor dependiendo de sus características y el tipo de chatarra. Después podemos entrar en qué sucede con los generadores y los consumidores en las regiones en donde se encuentren, y qué sucede con la chatarra en la medida que se va a recuperar, tiene un valor, y existen los procesadores, como en este caso Triple M y como muchos otros procesadores, que nos dedicamos pues a la recolección, a la logística, a la administración y procesamiento, y posterior a la comercialización de las chatarras. México por su economía, por su poder adquisitivo, es un país netamente importador de chatarra. La capacidad instalada para acero líquido en México pues ya está llegando a 30 millones de toneladas al año, y la generación de reciclaje o la generación de chatarra por medio del reciclaje no cumple con esa capacidad instalada. Por lo tanto, México ha sido y se espera que continúe como un importador de chatarra para su capacidad de acero líquido. Y como vemos, pues existen regiones en donde se ubican los consumidores, y en esas mismas regiones generalmente pues va a haber alguna generación propia, o por las mismas ciudades con una población densa, como los casos de Monterrey, México, Guadalajara, Puebla, Querétaro, y o por la industria misma que está generando un retorno industrial. Como conocemos, pues existe una actividad muy importante automotriz y de industria y de manufactura en todo lo que es la zona de frontera, y en todo lo que es un corredor industrial que vaya desde la frontera con Laredo, Texas, hasta Puebla, ¿no? En estas regiones lo que se busca pues es la concentración de esa generación, de ese reciclaje, procesarlo y destinarlo pues al consumidor que mejor tenga la utilización para este metálico, para esta chatarra. Aquí tenemos algunas proporciones de lo que se contabiliza en la generación. Tenemos, como le mencionaba, pues el área del noreste, que incluye Monterrey, Saltillo, Ramos Arizpe, ciudades como Torreón, que ya son generadores importantes de retorno industrial, así como el tamaño de las ciudades y la población que tiene algún obsoleto. La región del Bajío la hemos visto crecer en lo que es toda la industria automotriz, la industria de manufactura, de autopartes. Esa región se ha venido convirtiendo cada vez más en un generador importante de retorno industrial, para lo cual pues los procesadores de chatarra,
el caso de Triple M, pues buscamos el concentrar esa chatarra y darle su proceso y su destino. El área de la Ciudad de México, por supuesto, y el área de Puebla generan importantes volúmenes de retorno y de chatarra para reciclar. Si vemos un comparativo de gráficas o de consumo, mencionaba, la chatarra se puede utilizar en acerías de alto horno, en acerías de horno eléctrico. Me voy a brincar y voy a regresar. Esta gráfica lo que nos muestra es hacia dónde va migrado la capacidad o la producción de acero líquido, comparado con la generación de chatarra o de la disponibilidad que pudiera tener. En este lado lo que vemos es que a través de los años la capacidad instalada o la producción de acero se ha convertido hacia hornos eléctricos que utilizan 100% chatarra y o sustitutos como la rabio y la briqueta. Y en la generación de chatarra, mencionaba, México ha crecido, seguirá creciendo quizá en la generación, mas sin embargo sigue siendo un país que va a requerir de importación de metálicos, cuando en Estados Unidos, pues siendo una economía mucho más madura, existe un reciclaje y una generación que permite que Estados Unidos exporte, sea un exportador de chatarra. Aquí en México conocemos algunos productores de acero, principalmente los productores de acero plano van a requerir generalmente algunos metálicos que tengan alto contenido de fierro, bajos residuales, por el tipo de producto que van a fabricar. Como conocemos, Ternium, en la medida que va ingresando más a suministrar aceros especiales de calidades de automotriz, de línea blanca, pues va requiriendo algunos tipos de chatarra de mejor o de más calidad para sus productos. En sí, el total de la demanda, como mencionaba, entre productos largos y productos planos, pues ya está llegando a las 30 millones de toneladas, cuando en México solo se generan o se encuentran quizá 25 millones de toneladas al año. Entonces, en México se seguirán importando alrededor de 2 a 3 millones de toneladas de chatarra y metálicos para dar abasto a esa capacidad de acero líquido. ¿Y qué pasa con las chatarras o con los metálicos? Dependiendo de su tipo y dependiendo del consumidor y la necesidad que vaya a tener del tipo de chatarra, los diferentes tipos de chatarra viajan. En Estados Unidos, como exportador neto de chatarra, existe chatarra que se exporta por medio de barco hacia mercados o hacia consumidores en Turquía, que es lo común que escuchamos, que los mercados de la chatarra de HMS se rigen o se fijan por los mercados de Estados Unidos y de Turquía. En México, como generador de chatarra, hay algunos tipos de chatarra que por su necesidad o por su consumo con algunos acereros de productos especiales, en el caso de Estados Unidos conocemos algunas acerías o algunas plantas, algunos molinos que se encuentran en el área sureste, que requieren y van a continuar importando chatarras de primera, en el caso de retorno industrial o el busheling que conocemos. México, como importador neto de chatarras, va a requerir algunos tipos de chatarra que pueden ser que tienen el contenido de fierro y las propiedades suficientes
para dar abasto a los productores de productos largos, como es la varilla, como es el alambrón, que quizá puedan, por medio de sus optimizadores en las acerías, puedan utilizar algunas chatarras que tengan algún menor grado o alguna calidad menor al busheling y con un costo menor, como es el triturado, como es el HMS. La parte interesante aquí es, pues la chatarra puede viajar hasta cierta distancia. Por supuesto, el costo, el manejo, pues hace que la chatarra viaje hacia ciertos destinos. En el caso de México, la chatarra que se genera en todo el área del centro y del sur, por los costos de logística, no va a ser una chatarra que regularmente se exporte. Va a tender a quedarse en la zona, en la región, con los consumidores que estén ahí. Y entonces se va a fijar pues algunos indicadores propios de la región. En el caso del norte, como mencionaba, sí habiendo generación de retorno industrial, y en el caso de los molinos que requieren algunas chatarras de primera por sus aceros especiales, que en el caso generalmente son aceros planos, pues van a permitir que esa chatarra fluya y viaje hasta esos centros, a esas acerías o esos consumidores en Estados Unidos. Para esto, pues bueno, mencionaba en un inicio, existe toda una generación de chatarra por el mismo reciclaje de las poblaciones, o más bien de la generación en las poblaciones, y también una generación en la industria. Lo que se necesita o lo que generalmente se ocupa, pues son procesadores de chatarra que tengan la capacidad de estar recolectando, de estar en servicio con los generadores, en tiempo, con equipamiento, hacer un acopio y un procesamiento, y eventualmente la comercialización, como ahorita voy a tratar de describir, tiene unas dinámicas de precios, tiene unas dinámicas de consumos, dependiendo de la región y dependiendo del tipo de producto que fabrican los consumidores. ¿Qué sucede con esos indicadores o con esas regiones y los tipos de chatarra y los precios? Pues generalmente el precio del acero, como lo hemos visto, como lo conocemos, pues tiene su fluctuación. Es conocido y es establecido pues un costo de conversión de un proceso de acero a lo que es el suministro de la materia prima, que en este caso las chatarras. Entonces van a seguir una tendencia generalmente similar. Los aceros, los indicadores de los aceros con respecto a las chatarras y los minerales o los metálicos más bien. Por mencionar unos casos, conocemos o generalmente le damos seguimiento a indicadores de la chatarra de primera, que les contaba, este es el retorno industrial, que va a tener un valor por arriba de cualquier otro tipo de chatarra. Y estos indicadores y estas fluctuaciones van a seguir un comportamiento muy similar a lo que tienen los aceros. Cada vez más los productores de acero están buscando, pues, en la optimización del uso de sus materias primas, como la chatarra, los minerales, las mismas escorias, todo lo que pueda tener un contenido de fierro como insumo a sus acerías, pues cada vez más buscan la optimización y las mezclas de diferentes tipos de chatarra, buscando que ese costo de conversión, que ese costo de insumo no fluctúe. Más sin embargo, pues como menciono, algunos productores tienen por necesidad de los tipos de acero que fabrican o que producen, pues que recurrir a chatarras de alguna calidad de primera, como es el caso de aceros planos. Voy a mencionar que en las regiones nosotros, bueno, seguimos una tendencia generalmente ligada a los indicadores y a los precios de Estados Unidos. Más sin embargo,
pues como decía, en México siendo un importador de chatarra, pues se entiende que va a requerir de algunos tipos de chatarra de importación y esos indicadores pues sí van a seguir alguna tendencia o alguna fluctuación en Estados Unidos, pero existirán algunos costos de logística, evidentemente, para traer o para importar esa chatarra. A su vez, la chatarra que se exporta de México, que es la chatarra de primera, pues tiene un uso, un valor mayor en Estados Unidos por la necesidad de las acerías de accesar a ese retorno industrial con alto contenido de fierro, con bajos residuales, con alta densidad, más sin embargo descontando pues una logística para llegar hasta sus destinos en Estados Unidos. El punto quizá en concreto es que pues en la industria, los generadores de estas chatarras, pues generalmente tendemos a seguir algunos indicadores eh, para, para, para los contratos que se tienen y para esos precios que se van a estar fijando. Y generalmente van a ir de la mano de los indicadores de Estados Unidos, en el entendido que se descuentan algunos costos de logística. En sí, pues es una descripción muy genérica. La chatarra, voy a concluir con diciendo que la chatarra, como la conocimos hace varios años, siendo un desperdicio que alguien inclusive tenía a lo mejor hasta que pagar para que dispusieran de esas chatarras, pues ahora ya tiene su segmentación, ya tiene sus valores o su valor de recuperación, y por lo mismo, bueno, pues ya se entiende que ya es un insumo importante para los consumidores, que en este caso son los productores de acero, como las acerías y las fundiciones. Con esto concluyo yo aquí mi presentación. Me gustaría mucho si hay alguien que quisiera hacer un comentario, o con mucho gusto si tiene alguna duda, aquí quedo muy disponible para tratar de responder. Muchas gracias, Francisco. Acabo de abrirles el micrófono. Teníamos ahí una mano levantada de Tomás de la Rosa. Tomás, ya tienes el micrófono abierto si quieres preguntar. Buenos días, Francisco. Muchas gracias, Mariana. Francisco, me gustaría que nos comentaras actualmente con esta última lámina que nos presentabas de tu presentación. Actualmente, ¿en cuánto está ese precio de la chatarra de primera versus el cierre del año pasado? ¿Y cuál es tu perspectiva para este año, para que cierre el año? Digo, ya estamos a 2 meses, ¿no?, de que cierre el año. ¿Cuál es tu perspectiva, Francisco? Pues mire, mi comentario puede ser que hemos visto una fluctuación muy importante este año. Como supimos, el año hubo esto de la mano de los precios de los aceros, como les mencionaba, hubo precios de los aceros históricos todavía hasta el año pasado. A finales vimos una caída de los precios de los aceros, y de la mano, por supuesto, sí, las chatarras, las materias primas que vinieron. A principio de año, el efecto que tuvo la guerra de Ucrania, y esto en el suministro como les mencionaba, como proveedores de mineral de fierro, de hierro, y los concentrados como el arrabio de Ucrania, el arrabio de Rusia, pues eso hizo que la chatarra de primera llegara otra vez a un precio prácticamente histórico. Todavía por los meses de abril, la chatarra llegó a valorarse, la chatarra de primera, al retorno industrial, en los 14 pesos, equivalente a $700 por tonelada. Y posterior a eso, ya hubo, seguido de la mano de la demanda y de los precios del acero, pues hubo una caída. Hoy por hoy, el retorno industrial ha caído a niveles de la mitad, $350 son lo que marcan los indicadores en Estados Unidos, y básicamente es, como decíamos, pues sí sigue de la mano en México esos indicadores. Entonces sería un indicador representativo de lo que hoy por hoy una chatarra de primera pudiera encontrarse en algún mercado, ¿no?, aquí en México. Y para el cierre del año, ¿cómo lo ves, Francisco, esos 350?
En la opinión que tenemos es que vamos a seguir de la mano de lo que indique o de lo que siga la tendencia de los aceros. Como hemos visto, el crudo todavía sigue su tendencia hacia abajo. Asimismo, las chatarras han ido. Menciono, en los mercados, pues en Estados Unidos sí existe todavía alguna actividad importante económica. Los acereras pues no tienen la demanda que llegaron a tener hace meses, por lo tanto no están requiriendo y particularmente no están requiriendo a la chatarra de primera. Lo que buscan es, como mencionaba, modelar sus optimizadores y tratar de buscar metálicos y la recuperación de menor costo. Entonces, la tendencia sigue siendo que pueda todavía bajar. Creo que en proporción no va a ser como lo que resultó de primer cuarto y segundo y verano hacia lo que venga estos meses. Si en Estados Unidos lo que escuchamos llegara a no suceder o llegara a suceder la recesión de una manera muy modesta o muy moderada, pues esperaríamos que la actividad económica se vaya para arriba y que las acereras tengan su demanda. Sabemos que la industria automotriz sigue produciendo en la recuperación de lo que no fue el abasto de chips y de autos nuevos, y eso sigue siendo un generador importante de retorno. Entonces, pues la indicación o el pronóstico pudiera ser que si esta recesión no sucede o sucede muy modesta, pues a principio de año veamos un repunte, ¿no? Oye, Francisco, sin querer abusar de su amabilidad, ¿hay algo que pueda hacer el gobierno para incentivar la recolección de estos materiales metálicos? Digo, porque de repente vemos algunos deshuesaderos, algunos corralones repletos de autos, y yo me pregunto siempre, ese auto se está ahí oxidando. ¿Habría alguna materia o algún impulso que le diera el gobierno federal desde su perspectiva, Francisco, para incentivar? Digo, quizás aquí en mi casa tengo un par de fierros que luego los de la basura no se la quieren llevar y todo eso. ¿Hay alguna forma? Y sin querer abusar, ¿nos podría dar un correo electrónico, Francisco, para poder hablar otro día? Sí, con mucho gusto. Pues yo, en mi opinión muy particular, y sí también cuando regularmente paso y veo un corralón y lleno de, lo primero que pienso es esos carros deberían de tener pues un proceso. Pero existe un tema de legalidad, por lo que yo conozco, entiendo, estando ahí no puede, a menos que hubiera un tema que el gobierno pudiera dictaminar o determinar, que legalmente se pueda disponer de eso. Principalmente es un tema de legalidad en donde la propiedad de ese bien pues no es del gobierno. Entonces, pues tendría que ser ahí algún mandato, ¿no? Pero efectivamente sí, llevarlos a un lugar y a un cercano donde exista un equipo para procesar es factible, sí los existen, y sería una manera de recuperar ese insumo y otra pues de que no sigan ahí deteriorando. Mi correo, con mucho gusto, es muy sencillo, es F Chávez, F de Francisco Chávez con Z, y triple M metal, es triple la palabra, M de mamá, metal.com. Y con mucho gusto, a la orden, yo estoy aquí en México, en la parte comercial, tenemos servicio en el área del norte, en el área de Bajío y hasta en Puebla, y nos encantaría mucho ahí platicar con cualquier persona que nos quiera contactar. Gracias, Mariana. Gracias, don Francisco. Un gusto. Muchas gracias, Tomás. De hecho, la pregunta que tenía Manuel Alejandro es muy relacionada a la que tenía Tomás. Te pregunta sobre las proyecciones de precio de chatarra. Sí, como indico, es evidente que sí, en México sucede, quizá con un desfase pequeño de semana y media, dos, pero sí sigue una tendencia de lo que sucede en Estados Unidos. Así muy breve les comento, en Estados Unidos el mercado de la chatarra, por decirlo así, es mucho más maduro, entonces los precios se fijan una vez por mes, a principio de mes, que es la primera semana, de ahí no cambian. Y en México somos un poquito más dinámicos y creativos y nos gusta cambiar el precio cada semana, pero la tendencia es la misma.
todavía este par de meses, no habiendo demanda de acero importante o un repunte, los precios de los aceros pues se anticipa que sigan o quizá todavía un ajuste a la baja y asimismo las chatarras. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Están los micrófonos abiertos si quieren hacer alguna intervención. Francisco, buenos días. Víctor Rodríguez, buenas tardes. Víctor Rodríguez de Force Steel. Oye, nada más una pregunta muy rápida. Si regresas a la lámina que estabas viendo, tú comentaste que los precios de chatarra siguen la tendencia del precio del acero. ¿Tendrás de alguna manera la correlación en qué peso o en qué porcentaje contribuye la chatarra contra el precio de venta del acero? Pues sí, debo de tener alguna lámina, a lo mejor si ahorita me pongo a buscarla me toma un tiempo, pero básicamente existe un gap de lo que es el precio del acero. Si seguimos las gráficas, sobre todo las del CRU, por decir, en acero plano, en hot roll, vamos a ver la misma tendencia y ese gap se incrementó, se agrandó en los últimos 2 años. Vimos unos precios históricamente altos de los aceros y de las chatarras sí hubo un alza y unos precios quizá de eso, pero el gap pudiera haber sido en algunos casos de arriba de $1,000 la tonelada entre el costo, el precio de la chatarra y el cru. En estos días el gap sigue siendo, sigue siendo el gap de $400. Si ubicamos ahorita el cru en 700 y algo, la chatarra va a andar en 350. Ese gap sigue siendo de 350, casi $400. ¿Te consideras entonces que el precio de la chatarra ahorita ya está más o menos en precio de mercado siguiendo esa misma correlación? Que no está ni subvaluado ni está por arriba, o sea, ni que esté inflado el precio, que ya ahorita ya ha regresado más o menos a sus niveles normales a lo que se ha venido manejando a través del tiempo. Bueno, en el caso de México, si analizamos un poquito la capacidad instalada de acero líquido, tienen su mayoría lo que son productos largos. ¿Qué quiere decir? Que los tipos de chatarra que se pueden usar para la varilla, para el alambrón, para la viga, para la estructura, no necesariamente tienen que ser en mayor cantidad de retorno y de chatarra de primera. La chatarra de primera, pues tiene su valor. Hay una generación importante y como vemos, si está en una región en donde pueda dejar el país, lo va a hacer, lo ha hecho, lo va a seguir haciendo. Sabemos de esta nueva acería en Texas, la cual pues ya supimos de las consolidaciones y de las compras. Efectivamente es para abastecer con retorno industrial. Sin embargo, en la zona del centro y sur, pues esa chatarra sí tiene su valor como primera, porque eso así es real, porque existen algunos productores, como sabemos en Tlaxcala, la nueva sería de CIMEC con aceros especiales. Entonces, esa chatarra se va a tender a quedar ahí en Bajío y si se descontara ese flete para exportación, pues eventualmente es un valor real lo que sí vemos ahorita de la chatarra en la zona centro-sur. No sé si me expliqué un poquito, pero sí es real. Sí hay demanda para tanto chatarras de primera. Hay más demanda o proporcionalmente la demanda en el norte por esta nueva acerera pues es mayor. Sin embargo, en lo que es la zona de Bajío, la zona centro-sur con la capacidad instalada, existe la suficiente demanda para ver que los precios son reales ahorita. Tenemos una pregunta de Abraham Estrada. Generalmente en temporada de invierno los precios de la chatarra suben. ¿En esta temporada seguirán la misma tendencia? Pues en mi opinión o en la opinión que tenemos nosotros, sí subirían por los temas de logística, de traslados en Estados Unidos. Los ríos se congelan, no hay pero mientras no esté la demanda, mientras no estén los indicadores o el detonador de la demanda de aceros en Estados Unidos, no es suficiente para que vaya a subir, contrario a lo que se espera que siga bajando por la falta de demanda, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta?
Ok. Bueno, parece que ya no tenemos más preguntas. Pues te queremos agradecer, Francisco. Muchas gracias por tu apoyo. Ya tenemos el contacto. Esta sesión está siendo grabada. Si alguien la quiere, contáctese con Ángel, con Adriana o conmigo para podérselas enviar, y también las vamos a tener en nuestro canal de YouTube. Tenemos también, si quieren los datos de Francisco, también nosotros se los podemos proporcionar. Pues te agradecemos mucho, Francisco, y a Triple M Metal por tu colaboración, y queremos invitar a todos nuestros socios a nuestra siguiente conferencia a la 1 de la tarde, que es recompensas de afrontar el reto de innovación tecnológica en los procesos de venta y logística en la distribución del acero. Y a las 4:30 tendremos nuestro panel de aceros planos con la intervención de Guillermo